presentado desde muy temprano pues la polémica sobre la resolución del Ministerio de Ambiente sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá continúa. De hecho, ayer la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dijo frente a esa resolución que ha criticado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que han criticado también, por ejemplo, desde algunos municipios de Cundinamarca. El propio gobernador Jorge Rey pues está pidiendo que se haga una mesa para que pues se pueda tener algún tipo de injerencia en torno a esa resolución. Pero la exministra Susana Muhammad ayer aseguró que desde hace 30 años ningún ministro de Ambiente había expedido los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá, que esto se tenía que hacer y que ningún ministro lo había hecho. Oigamos lo que dijo la ministra Muhammad ayer sobre ese asunto en particular. Aquí lo que hay es una deuda histórica que habría que hacer, alguien debería hacer un análisis, porque en 30 años, desde la expedición de la Ley 99, que declara la Sabana de Bogotá como ecosistema de interés nacional, ningún ministro de Ambiente expidió los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá. Entonces, en 1993, cuando se creó por primera vez el Ministerio de Ambiente, Lucas, es que se crea esa Ley 99 de la que ya habla, en donde se habla de la protección de la Sabana de Bogotá. Esa ley, Camila, crea el Ministerio de Ambiente por primera vez en la historia de Colombia y en el artículo 61 declara la Sabana de Bogotá, incluyendo páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, como de interés ecológico nacional. Y dice la ministra, como usted bien estaba diciendo, que hay que preguntarse por qué en estos 32 ya, porque estamos en 2025 años, pues ningún ministro de Ambiente se había puesto manos a la obra como ella lo está haciendo con esta resolución. El primer ministro de Ambiente que tuvo Colombia es Manuel Rodríguez Becerra y está con nosotros a esta hora en Blue Radio. Exministro Rodríguez, mil gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias. Camila, ¿cómo está usted? Pues bien, exministro, preguntándole sobre eso que acabamos de escuchar que dijo la ministra Susana Muhammad, de que esta reglamentación, estos lineamientos para la Sabana de Bogotá se tenían que haber hecho desde hace muchos años y que ningún ministro de Ambiente lo había hecho. ¿Usted sabe por qué? Bueno, yo sé lo siguiente. Ese artículo, entre otras cosas, lo redacté personalmente yo. Conjuntamente con el senador Turbay Quintero. Y no se imaginan ustedes la oposición tan férrea de los constructores, de los urbanizadores, de los alcaldes, del gobernador, en contra de que se estableciera ese artículo en la ley. Tanto que la ley estuvo peligrando de ser hundida por ese artículo en los cuales nosotros considerábamos que era fundamental, tanto que el presidente Gaviria tuvo que intervenir y entonces quedó el artículo incluido. Y hoy en día oigo exactamente los mismos argumentos de hace 30 años de los constructores, del alcalde, del gobernador, de algunos alcaldes de la Sabana, de los urbanizadores, lo mismo, no cambió el mundo en nada. ¿Y por qué no se reglamentó en 30 años? Porque esos sectores se opusieron a que se reglamentaran. Pero y entonces este gobierno con mucho valor resolvió reglamentarlo porque tiene la obligación, es necesario reglamentar ese artículo 61 de la Ley 99. Exministro, pero entonces usted, siendo el primer ministro de Ambiente quien redactó esa ley que dice nos pasó lo mismo, nos enfrentamos contra viento y marea, ¿considera que esa resolución que publicó el Ministerio del Medio Ambiente la semana pasada en cabeza de la ministra Susana Muhammad es adecuada, que esos lineamientos que se plantearon frente a la situación de la ciudad en estos momentos es lo que se tiene que hacer? Es una excelente resolución. Seguramente hay que hacerle unas enmiendas, unas correcciones, por eso está a consulta pública durante 10 días hábiles, seguramente se pueden prolongar esos días para que tengan más tiempo, pero también es necesario aclarar una cuestión que es falsa. Se ha estado diciendo que nunca se consultó. Este proceso de la generación de los lineamientos tuvo dos fases. Una fase que fue la más importante, que fue hacer un diagnóstico del estado de la sabana, el estado ecológico de la Sabana de Bogotá, con estudios profundos que hizo el Ministerio del Medio Ambiente a partir de la mejor información disponible. Ese diagnóstico fue sometido a 38 mesas de trabajo
y ahora dicen que no hubo ninguna consulta. Me dicen del ministerio que lo que ocurrió es que a muchas de esas mesas de trabajo, por ejemplo, los alcaldes mandaron un funcionario de tercer nivel, lo que fuera, etcétera, etcétera. Pero eso obviamente no es responsabilidad del ministerio. Pero en balance yo creo que se tienen unos lineamientos muy bien jalados, como se diría, y creo que uno de los mayores legados del presidente Petro es esta resolución. Y debo advertir que no soy petrista, pero me parece que por fin hubo un gobierno que responsablemente resolvió claramente reglamentar ese artículo 61, que lo conseguimos en su momento, hágame el favor, por el hecho de que la sabana estaba siendo destruida y deteriorada por la urbanización desaforada y esparcida de baja densidad, por la información, por el tipo de urbanización caótica que estaba sacrificando ecosistemas fundamentales para la sabana de Bogotá y sacrificando también tierras agrícolas de categoría 1 y 2. Exministro Rodríguez, entonces, recapitulando un poco, bueno, con respecto a lo que usted dijo, el plazo ya se amplió, ya ampliaron el plazo a mes y medio más para las observaciones, eso es como lo primero. Entonces, recapitulando un poco antes de hacerle una pregunta, primero, sí se había hecho, sí se había hecho diagnósticos, y segundo, usted considera que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo lo correcto. Ahora le quiero preguntar, exministro, si esta crítica, que es la crítica que se ha lanzado, y es que aquí lo que se está haciendo es vulnerando la posibilidad que tiene los distintos municipios por decidirlos por sí mismos, es decir, que se está usurpando algo que le corresponde es a los municipios y no al Ministerio del Medio Ambiente, que eso no le corresponde al ministerio. Pues eso también es falso. Y le voy a explicar por qué. Porque el Ministerio del Medio Ambiente tiene entre sus funciones ser los determinantes superiores para el ordenamiento territorial del territorio. Entonces, si bien es cierto que los municipios tienen competencia sobre la reglamentación del uso del suelo de su jurisdicción, no es cierto, como se está diciendo, que tengan autonomía total. O sea, no la tienen, que el Ministerio del Medio Ambiente en todos estos años ha creado parques nacionales sin consultar con los municipios, entre otros, en el caso de los parques nacionales. Entonces toma una parte del territorio de uno o más municipios y lo declara parque nacional. Y el alcalde que sea de ese municipio no tiene ninguna posibilidad de resolver que entonces va a urbanizar parte de ese parque nacional o va a atravesar ese parque nacional con una carretera. No puede hacerlo. El alcalde Galán no puede resolver urbanizar o atravesar con carreteras el páramo de Sumapaz, puesto que ese es un parque nacional y Bogotá tiene una jurisdicción grande sobre el parque. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos, uno más reciente. La CAR estableció un determinante de superior jerarquía, la CAR, que también tiene la autoridad de hacerlo, para la sabana de Bogotá y para el distrito capital de Bogotá, y señaló que lo que la franja de 1.400 hectáreas, que hoy se denomina la Reserva Anderhamen, debería ser restaurada, protegida y definitivamente no urbanizada. Sin embargo, el alcalde Peñalosa presentó un POT a la CAR en la cual se incorporaba, se urbanizaba todas esas 1.400 hectáreas. La CAR dijo, qué pena, pero no le apruebo su POT en esa parte, sí, porque hay un determinante superior. Sin embargo, entonces el Peñalosa apeló a esa decisión al ministerio y el ministerio decidió dar la orden de que eso fuera una reserva. ¿Y qué pasó? El alcalde la demandó ante el Consejo de Estado y 5 años después el Consejo de Estado dijo, mire, de acuerdo al artículo 61 de la
de la ley 99 y de acuerdo a las funciones que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente tenía toda la competencia para resolver, para declarar eso como reserva. Obviamente está afectando el municipio de Bogotá. Exministro, otro de los reparos o críticas que ha habido con esta decisión pues viene de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y ellos señalan que estaría en peligro pues 9 proyectos por lo menos que son muy importantes. No le hablo de proyectos inmobiliarios privados, sino de proyectos de infraestructura, sobre todo de transporte. Le voy a nombrar 5 de los 9, por ejemplo, la prolongación de la avenida Boyacá, el ferrocarril de la Sabana, el cable aéreo de la Calera y el Regiotram del norte y del occidente. La pregunta que le quiero hacer es, pues todo esto se concibió, se planeó y en parte se ha financiado sin saber que esto iba a pasar. Entonces, ¿qué queda para las poblaciones que les beneficia estos proyectos de infraestructura con cosas que se hizo sin saber que estas reglas de juego nuevas iban a estar pues en la regulación ambiental y de obra civil? Bueno, no me extraña que ese sea el ataque de la Cámara Colombiana de Construcción, que fue exactamente el mismo ataque de hace 30 años. Han pasado 30 años y no han cambiado sus argumentos. Pero a veces los argumentos son muy efectistas. No tienen nada que ver los lineamientos de esta resolución. Los lineamientos en ninguna parte prohíbe construir la LOO o prohíbe construir la segunda pista. ¿Estos proyectos no se afectarían? Eso está incorporado en el POT aprobado por Claudia López hace unos años. Y obviamente cuando se venza ese POT, entonces seguramente puede modificar los distritos con los nuevos determinantes, pero hoy en el POT está incluidos los proyectos que usted me está mencionando. No se afectarían, es para y en ninguna parte dice en la resolución que retroactivamente se van a revisar los POT existentes. Exministro, esto básicamente lo entiendo yo como un nuevo paradigma de construcción en una ciudad como Bogotá, en donde se tiene que respetar el agua para hacer las diferentes construcciones de vivienda o demás. ¿Usted cree que eso hoy, con las construcciones que ya hay en Bogotá, es posible? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el alcalde Galán habla de 170.000 familias afectadas con esta resolución, si es que llega a ponerse en firme. Le voy a responder con una palabra muy dura. Lo que está diciendo el alcalde es falso. Falso, es una mentira. Y un alcalde no tiene derecho a decir mentiras ni decir falsedades. Lo que dice obviamente los lineamientos es que hay que proteger los humedales de la sabana de Bogotá, no solamente los de Bogotá. Y para proteger los humedales, dice la resolución que se debe utilizar la cartografía que hoy existe para, si no existe una cartografía en mayor detalle, se utilizará la del Instituto de Estudios Ambientales sobre la Sabana de Bogotá en relación con los páramos, con los humedales. Sí, que allí en los municipios donde existe una cartografía más en detalle, pues entonces se usa esa cartografía para determinar qué humedales hay que proteger, qué restos de humedales existen. Y obviamente Bogotá tiene una cartografía manzana por manzana. Entonces venir a decir que entonces con esa resolución van a tener que desaparecer los barrios, se van a desvalorizar sus casas, eso es falso. Sí, exministro, una de las críticas o comentarios que ha habido desde la alcaldía de Bogotá es que en esta resolución no quedan muy claras las reglas. Dice el alcalde Galán que todo queda en el limbo y que es ambiguo, y que por ejemplo en estos 138 barrios de Bogotá que dice él se verían afectados, solo queda especificado en la resolución que debe propenderse por su restauración como humedales. ¿Para usted también es ambiguo y no queda tan claro? Porque el alcalde Galán dice eso. Donde hay humedales se restauran, pero es que en Bogotá ya no quedan humedales, sino unos pocos que están bastante bien delimitados, y que en el pasado esos humedales que hay en Bogotá y que los defendió una valerosa defensa de la sociedad civil de lo que quedaba de humedales, pues entonces esos están muy bien delimitados por la Secretaría del Medio Ambiente de Bogotá. Incluso esos humedales eran mucho más grandes. Los urbanizadores los rellenaron, hay humedales que están a la mitad de lo que eran originalmente, pero obviamente se respeta que
ya esa preexistencia y no se actúa sobre las viviendas que hay allí. Simplemente, en el caso de los humedales de Bogotá, yo creo que está suficientemente bien definido el tema. Entonces se viene con este argumento que por eso es que digo que es falso, porque es un argumento populista para desacreditar desacreditar los lineamientos y poner en contra a la población, en contra de los lineamientos. Y repito que de eso, si el alcalde Galán logra que esos lineamientos, obviamente modificados con las observaciones que haya, no se aprueben, está favoreciendo a los urbanizadores y a los constructores. Y la pregunta es ¿por qué quiere favorecerlos? Los perjudicados serían los habitantes de Bogotá y de la Sabana en particular. Entonces, igualmente se ha arguido que con esta resolución entonces no va a haber suelos para la vivienda, no. En el diagnóstico se estableció que ya existen cerca de 20.000 hectáreas en el distrito capital que han sido declaradas como urbanizables o en los POT y que ya han sido aceptadas que desde tiempo atrás fueron declaradas como urbanizables o zonas suburbanas. Y además se establece para el caso de la vivienda, óigase bien, que de acuerdo al DANE, Bogotá, distrito capital, el número de habitantes va a crecer muy poco, porque Bogotá es una de las ciudades en este momento donde descendió la natalidad. La natalidad en el mundo, en las grandes ciudades del mundo. Y hace unos años se hablaba de que Bogotá iba a tener 14 millones de habitantes. No, va a tener un poco más de 8 millones de habitantes en el futuro. Y para ese poco más de 8 millones de habitantes hay tierra de sobra ya autorizada para urbanizar. Entonces, digamos, de nuevo, una mentira. Y el gobernador sí que salió con una cuestión exótica, que Bogotá iba a tener 23 millones de habitantes, de por Dios. ¿No? Eso sí ya es ciencia ficción. Y por el otro lado, los municipios de Bogotá, la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá ha hecho un estudio muy juicioso sobre cuántas hectáreas urbanizables hay en la Sabana, en los municipios de la Sabana, y hay tierras urbanizables suficientes. Lo que establece, y para muchos años, lo que establece la resolución o el proyecto de resolución es que el día que Bogotá no tenga tierras, que ya haya urbanizado todo lo que está autorizado, porque un municipio haya urbanizado todo lo que ha sido autorizado, pues ese municipio Bogotá tiene que demostrar que que con rigor que evidentemente ya no hay tierras urbanizables y solicitar que obviamente se expandan las tierras urbanizables. Pues exministro Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia y quien pues expidió esa ley 99 en 1993 sobre la Sabana de Bogotá. Nos parecía muy importante oír su voz en medio de esta discusión que está teniendo el distrito, el departamento de Cundinamarca y el gobierno nacional sobre los lineamientos publicados por el Ministerio sobre el Ordenamiento Ambiental de la Sabana de la capital. Gracias por su claridad y por habernos atendido el día de hoy. Ahora Camila, esto se polarizó. Bien, gracias. Bien. No, pero lo oigo, ¿esto se polarizó? ¿Qué me iba a decir? Esto se está polarizando políticamente porque el presidente Petro ya salió a defender el tema. Y con razón, ya dije yo que no soy petrista, pero con razón salió a defender los lineamientos. ¿Por qué? Porque el presidente Petro conoce bastante bien el caso de Bogotá. Yo diría que lo conoce mucho mejor que el alcalde Galán. Entonces, que no le vengan con cuentos a Petro, como dice. Entonces, él ya de frente dice, voy a defender este proyecto. Entonces la cuestión va a estar complicada, pero repito, si logra los urbanizadores y los constructores y Camacol echar abajo esta resolución, los perjudicados van a ser los habitantes de Bogotá y de la Sabana, y podríamos hablar por qué van a ser perjudicados en alto grado. Pues exministro, muchas gracias por habernos atendido. Le digo nuevamente gracias por su claridad, un saludo y feliz tarde.
Bueno, muchas gracias, Camila. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ahí estaban oyendo ustedes al primer ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia. Dijo la ministra Susana Muhammad, como la escucharon ayer, que esto se debió haber reglamentado hace 30 años y no se hizo. Nos dice el exministro Manuel Rodríguez que es por cuenta del lobby de las constructoras y una cantidad de gente que se opuso, incluso cuando ellos redactaron esa ley en el 93. Nosotros